Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Estamos comenzando nuestra transmisión en nuestra página de Facebook, MPI CS, MPI Ciudad de Sion, Colonia Cuscatlán. También nos pueden buscar como @Ciudad de Sion, el Walter. También nos pueden buscar en YouTube como MPI CS Colonia Cuscatlán. Estamos comenzando nuestra transmisión con nuestra hermana David Lizama. ¿Quieres decir algo, Marco? Sí. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que les vaya bien y los quiero mucho. Así comenzamos nuestra transmisión y nuestra predicación del día con nuestro hermano David Lizama. Hubo fallo técnico. Comenzamos nuestra transmisión con el hermano pastor David Lizama. Dios les bendiga. No puede ser templo del Espíritu. El Espíritu no mora en él. El Espíritu no mora en esa persona. Entonces, el escritor está haciendo referencia al hecho, hermanos, de que debemos reconocer que nuestro cuerpo, nuestro corazón, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, ya le pertenecen al Señor, ya le pertenecen al Padre. Ya somos templo del Espíritu y mora en vosotros. Y el verso 17 comienza diciendo: pero aún eso no significa, y yo lo he, hermanos, lo he repetido una y otra vez, el que seamos llenos del Espíritu Santo, el que tengamos la llenura del Espíritu de Dios, no significa que no esté libre de cometer errores o de tener pensamientos erróneos o de tener ideas equivocadas acerca de cualquier cosa que se le venga a la mente. El que estemos llenos de Dios o tratemos de estar cerca de Dios no significa que no va a cometer errores. ¿Cómo no? Y por eso el apóstol está diciendo en este momento, está haciendo el llamado de alerta, diciendo: si tú eres hijo de Dios, primero date cuenta que no eres cualquier cosa. La oportunidad que se nos ha otorgado como verdaderos creyentes, hermanos, debemos saber apreciarla, debemos saber valorarla. No somos cualquiera, somos un pueblo que ha sido limpiado con la sangre de Cristo y tenemos la oportunidad, gloria a Dios, si se la va a dar, déselas fuertes al Rey de Reyes y Señor de Señores. El hecho es de que tenemos los dones espirituales. Tenemos, hermanos, el uso de los ministerios bíblicos. Tenemos el don de Dios sobre nosotros. Pero el apóstol está diciendo: aun cuando estés en la cúspide espiritual de tu vida con Cristo, debes de tener cuidado, porque estás expuesto a destruir la obra de Dios. Estás expuesto a hacerlo, porque debemos, hermanos, entender que el apóstol está haciendo referencia. Ya somos creyentes, ya fuimos lavados con sangre, ya no debe de reinar el pecado sobre nuestra mente y nuestro corazón. Pero aún ahí estamos expuestos a poderlo destruir. Ahí estamos expuestos cuando no obedecemos a los designios de la palabra de Dios. Y el apóstol está diciendo: si alguno destruyere, y esto es para nosotros, para los cristianos, no es para la gente que no es cristiana, no es para los que no son conocedores, esto es para nosotros, esto es para mí, díganme. Esto es para mí. Si alguno
destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual, oiga lo que dice el apóstol, el cual sois vosotros, santo es. No sé si recuerdan que estuve hablando acerca, hermanos, de los pensamientos suicidas, y hacía referencia a algunos, incluso pastores, que al inicio de este año, hasta hace poco, han habido muchos pastores en Estados Unidos y en otros países como en Brasil que se han quitado la vida. Y no terminé de contarles, así brevemente, para los que no estuvieron. Un pastor me preguntó acerca de un acontecimiento, y por eso hacía referencia, hermanos, que llega el momento, no sé si algunos lo recordarán, llega el momento en que usted tiene que saber tomar decisiones basado a lo que sabe de la palabra y no a lo que siente emocionalmente. Ahora, el día de hoy vi, hermanos, una publicación, no sé de qué a qué sabio se refiere, porque la publicación decía que un sabio dice que una mentira dicha más de 1000 veces se convierte en verdad. Y se oye bastante poético, ¿verdad? Yo rápidamente vino a mi mente, eso es una mentira del diablo. Porque lo que es verdad se mantiene siendo verdad y no es transformable. Y lo que es mentira seguirá siendo mentira hasta al fin de los días. No hay cosa alguna que pueda convertirse en algo cierto. En esa ocasión me estaba comentando este pastor que estaba en la vela del hijo de otro pastor muy reconocido. Y este pastor anciano estaba velando a su hijo que lo habían asesinado. Y lamentablemente era un joven que había nacido en el Evangelio, crecido en el Evangelio. Era, hermanos, el ministro de alabanza de la congregación, pero de repente se juntó con malas amistades. Por eso siempre, hermanos, digo a los jóvenes, deben de saber escoger sus amistades. Deben de caminar con cuidado, porque las malas amistades inducen hacia lo malo, y eso siempre va a traer consecuencias de una o de otra manera, va a traer consecuencias negativas. Y yo hacía referencia a jóvenes, muchos jóvenes fracasan ¿por qué? Porque de repente no se encuentra la mala intención de los mejores amigos, lo digo entre comillas. No es que no sean malos amigos, quiero que entienda esto, por eso lo quiero aclarar, no sé si me voy a dar a entender. No es que sean malos amigos, el problema radica en el instante mismo que ellos están rigiendo su vida muy fuera o independiente de una realidad en el mundo. Si se aparta de la palabra de Dios, ciertamente fracasará. Esa es una verdad inconmovible. Muchos jóvenes se inducieron en el alcoholismo por las amistades y ahora han terminado siendo los alcohólicos que no tienen un hogar. Porque, hermanos, yo decía, jóvenes, los malos amigos no tienen malas intenciones. El problema es que ni siquiera ellos saben que van hacia un camino de destrucción. Y no van solamente ellos, sino que con ellos arrastran a sus amistades. Ellos tienen buenas intenciones, pero es porque ellos no saben, van camino a destrucción porque ellos desconocen, o lo voy a decir de esta manera, no tienen interés en un futuro. Les importa nada más vivir el presente, el disfrutar el momento, y no miden las consecuencias. Por esa razón, la juventud de hoy en día y la iglesia en general debe, hermanos, comprender lo que el apóstol Mateo
Hebreo estaba diciendo en el capítulo 24, al verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol? Está diciendo, debes de perseverar, aunque no veas deleite en esto. Ahorita debes de seguir perseverando, porque más adelante vendrá la recompensa. Más adelante en el futuro vendrá la recompensa de parte de Dios. Vendrá la recompensa por la paciencia. Vendrá la recompensa por la perseverancia. Allá en Hebreos capítulo 3 verso 14, oiga lo que dice: porque somos hechos participantes de Cristo. Oiga, hermanos, porque somos hechos participantes de Cristo. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos. Participamos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está la condición: con tal que retengamos firme hasta el fin. Oiga, iglesia, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si tenemos que entender que debemos ser perseverantes, porque de repente el mundo nos absorbe, de repente el mundo, hermano, nos mete ideas equivocadas. Una explicación que yo le daba, retomo lo que les comentaba. Este pastor empezó a cambiar, a transformar el ambiente espiritual en la vela de su propio hijo. Su hijo muere, hermanos, en una condición que había sido absorbida por el alcoholismo. Ya no perseveró en la iglesia. Y estaba con sus amigos tomando en una esquina, y ahí llegaron y los mataron. Este muchacho muere en esa condición. Y el pastor, el padre de este joven, comienza, hermanos, a revestirse, a hablar en lenguas, y empieza, hermanos, a decir, oiga, comienza a declarar que su hijo no se había perdido, porque él había hecho una promesa con Dios de que los hijos que nacieran del vientre de su esposa los iba a santificar para Dios y que no iban a morir en la perdición. Entonces este hombre se aferró. Quiero que entienda, quiero que me siga, hermano. Él se aferró a esto y trató de ponerle seguridad a lo que él estaba pensando. Vuelvo y repito, yo le decía a este pastor cuando me comenta esto, porque él me pregunta, yo estoy dudando, me dice, ya no sé ni qué pensar. Y yo le expliqué, la palabra de Dios ya establece los parámetros. Por más que alguien diga emotivamente, por más que confiese y declare algo, no puede convertirlo en verdad si no tiene el respaldo de Dios. Para que algo sea cierto, Dios tiene que declararlo en los cielos. Dios tiene que respaldarlo con su palabra. No podemos tomar decisiones o pensar en algo si no tiene una base sólida a través de la palabra de Dios. Yo le decía, aunque lo declare y lo declare, la mentira seguirá siendo mentira. Y la verdad de Dios siempre va a prevalecer. Porque todas las cosas, dice, oiga lo que dice la misma palabra de Dios: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa permanece firme, permanece fiel. Lamentablemente, le dije yo, le tuve que responder bíblicamente. Y le dije, lamentablemente, no se puede declarar algo. Es cierto. Pongámonos del otro lado de la moneda. Yo le decía, es cierto que uno no desea esa realidad. ¿Qué padre quisiera concebir en su mente que muere un hijo que ha sido conocedor de la palabra y muere en esas condiciones? Es muy difícil concebir el hecho de tener que aceptar cuál es el destino eterno de este joven. Ningún padre lo desea. Yo estoy seguro que ningún padre quisiera ver a un hijo en el infierno.
Y yo le decía, pero él me pregunta, pero sí, pero él hizo una promesa. Sí, pero hay que entender algo. La promesa la hizo él, no la hizo Dios. El responsable de que este hijo se salvara era de él, no era de Dios. Y a lo mejor quizás él no quería absorber el peso de la culpa y quiso declarar otras cosas. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque, iglesia, debemos entender que si algo tenemos que, de lo que tenemos que estar seguros, es de lo que Dios dice a la luz de su palabra. No podemos escuchar vientos o comentarios, aunque se oigan teólogos, se oigan poéticos, se oigan bonitos o elegantes. La verdad de Dios seguirá siendo la única verdad para el hombre. La verdad de Dios seguirá siendo la única verdad. No existirá otra. Nuestro corazón, hermanos, se aparta del Dios viviente cuando tercamente, honestamente nos negamos a creerle a Él. Y más cuando persistimos en nuestra incredulidad. ¿Por qué digo incredulidad? Porque no estoy hablando, hermano, solamente de la fe de creer. Porque la misma Biblia dice que aún los demonios le creen y tiemblan. Esa es una manera de ver la fe. Pero ahora bien, allá el libro de Santiago, capítulo 2, verso 17, oiga lo que dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué está haciendo referencia Santiago con esta palabra? Si no tiene obras, la fe es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oiga, mas, vea lo que dice el verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Iglesia, la palabra del Señor esta noche tiene la intención de incomodarle en su corazón el hecho de que no debemos acomodarnos a simplemente a creer en la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que convencernos, trabajar con nuestro corazón y darnos cuenta que tenemos responsabilidades. Si realmente queremos ser salvos, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que realmente sean la obra de la fe, que realmente estemos convencidos. Yo hablaba con unos hermanos un día de estos y yo les decía, si Jesús no hubiese creído, oiga lo que voy a decir, iglesia, si Jesús no hubiese estado convencido, hubiera creído firmemente en el poder de su Padre y hubiera estado realmente, pero realmente convencido de que iba a resucitar al tercer día, ¿usted cree que él se hubiera entregado a morir? Se entregó a morir porque estaba seguro que el Padre lo resucitaría, lo levantaría de los muertos y le daría las potestades, le daría la máxima autoridad, el poder y la gloria. Se entregó a morir porque estaba convencido de ello. Y eso fue fruto de obediencia. Por eso la palabra del Señor lo establece. Él fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Porque él estaba convencido que al final iba a obtener la victoria. La fe sin obras, dice el apóstol Santiago, es muerta en sí misma. O sea, ¿qué quiere decir? Sí tenemos la capacidad, o tenemos, hermanos, fuertemente el deseo de creer. Sí, una cosa es creer,
pero lo que hace, lo que dice, el cómo vive, tiene que declararlo abiertamente, cómo realmente usted cree. Imaginémonos que de repente entra alguien a este lugar y un grupo de asesinos encapuchados y todos con sus armas, y de repente vienen y dicen y preguntaran: los que son cristianos van a morir esta noche. ¿Cuántos levantarían la mano? ¿Por qué ustedes están seguros? ¿Por qué están dispuestos a morir? Es una pregunta que les estoy diciendo. ¿Por qué estarían dispuestos a morir? Me dijo un hermano hace un par de años, conversando, me dijo, y estamos hablando acerca de la vida del apóstol Pablo, y en la conversación llegó un punto que me dice él: oiga lo que me dice este hermano, el apóstol Pablo murió y lo hizo porque era un tonto. Y yo me le quedé viendo algo serio. ¿Y por qué? Le dije. Y él empezó a sacar algunas situaciones en las que el apóstol Pablo pudo ver. Él estaba queriendo hacer referencia al hecho de que pudo haber evitado a su muerte para seguir predicando o seguir escribiendo cartas, porque él había sido un ciudadano romano, y en una ocasión él ocupa esa posición para salir de la cárcel. Entonces él comienza como a plantear la situación, empieza a hacer una ecuación, lo voy a decir de esta manera, y formularse el hecho de decir que había manera de defender la fe sin necesidad de exponerse. Yo le tuve que decir: hermano, discúlpeme, pero si usted no quiere tener problemas con Dios, no diga tales cosas, porque esas se podrían considerar incluso blasfemia delante de Dios. Se podrían considerar, porque llega el momento. Por eso, hermanos, la frase que quiero estar usando, hermanos, esta noche es que debemos retener la verdad y no cambiarla por nada del mundo. Retener la verdad genuina, defender la posición en la que nosotros como hijos de Dios debemos ponernos delante del mundo sin importar las consecuencias. Estos hombres, hermanos, entregaron su vida defendiendo esa verdad del evangelio puro, del evangelio que salva, del evangelio que restaura. Y le digo: hermano, por favor, lea un poco más la Biblia. El apóstol no fue a Roma por su propio deseo. El Señor lo envió ahí y le dijo que era necesario que diera testimonio, que se postrara ante este César, ante este hombre, y hablara de nuevo con la llenura del Espíritu Santo. Ciertamente sí, él fue muerto, pero fue muerto cumpliendo con la misión, cumpliendo, obedeciendo al pie de la letra lo que él había recibido de parte de Dios. Aleluya. Y por esa razón, aunque ante el mundo, oiga lo que estoy diciendo, iglesia, preste atención, aunque el mundo, él fracasó delante de muchas personas, él fue decapitado. Terrenalmente hablando, él perdió ante toda la gente que estaba ahí presente. Pero solamente Dios y él sabía de que él, antes de morir, había escrito con toda confianza y seguridad: he peleado la buena batalla, he guardado la fe,
Él lo vio como una victoria, Él lo vio como un logro, Él lo vio porque así es en las manos de Dios. Aleluya. Ciertamente le digo yo, si Él no hubiera muerto ahí como Dios lo había planeado, entonces Él hubiera vivido más tiempo, pero hubiera fracasado en la misión que se le encomendó. Él hubiera fracasado. Por eso, iglesia, debemos retener la verdad. Retener la verdad es tener la palabra del Señor en nuestra mente, llevarla a nuestro corazón y convencernos que es la única verdad sobre la faz de la tierra. No hay otro evangelio, no existe otro camino, solo hay uno y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Si nosotros, hermanos, no los convencemos de esta verdad, tengamos mucho cuidado, porque al final, si nosotros no somos transformados, finalmente Dios nos dejará con nuestro pecado. Pero Dios también así, hermanos, es poderoso para darnos un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos pensamientos, un nuevo espíritu, para evitar, iglesia, para evitar que tener un corazón incrédulo, debemos permanecer en comunión con la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios sin poner ningún pero, sin poner tropiezo. Por eso Jesucristo allá en Mateo capítulo 11 verso 6, oiga lo que dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Quiero decirle, iglesia, que uno de los personajes bíblicos que yo más admiro, no crean que podría ser uno de los favoritos para muchos, el apóstol Pablo. Pero yo tengo un favorito y está en el libro de Lucas, del capítulo 16, del verso 19 en adelante. No lo leamos, solo quiero recordarles que es Jesús el que comenta la historia de este hombre. Y se traslada Jesús a la época de Moisés y comienza a decir: había un hombre rico. A mí me encanta, hermanos, escuchar esta historia, porque imagínense que Jesús, para poner este ejemplo, pudo haber agarrado cualquier personaje del Antiguo Testamento. Jesús pudo haber mencionado cualquier otro, alguno mencionado al menos en la Biblia. Pero este hombre marcó tanto el corazón de Dios, y Jesús decide contar la historia de su vida. Y Jesús comienza a decir: había un hombre rico que hacía banquetes con esplendidez. Era un hombre reconocidísimo en aquella provincia. Pero ahí también había un hombre mendigo llamado Lázaro. Miren, hermanos, a mí me quebranta el corazón solo de pensar, para que este hombre estuviera en la mente de Jesús, la fe de este hombre tuvo que haber impactado tanto. Porque miren, hermano, hay cosas que a uno le marcan la vida. De repente alguien se acerca y le dice algo que le marcó su vida. Alguien le dijo algo cuando usted era un niño y hasta el día de hoy todavía lo recuerda. Hasta el día de hoy de repente alguien hizo algo que lo benefició a usted, o le dijo algo, o le compró algo, o le regaló algo, que eso siempre está grabado en la mente y el corazón de uno. Y me impacta, hermanos, que Jesús cuenta la historia de este hombre y dice que los dos murieron. Y Lázaro, ¿dónde lo coloca Jesús en la historia? Estaba en el seno de Abraham. Oiga, y Abraham representa, hermanos, oiga, Abraham representa como el nivel más alto acerca de la fe.
Por eso el Padre le dio ese nombre. Tú eres el Padre en la fe. El patriarca más importante para los judíos es Abraham, acerca del tema de la fe. Y Lázaro es colocado en ese punto. Oiga, lo coloca Jesucristo en un lugar muy privilegiado en el seno de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? También Jesucristo menciona que el rico cuando muere, cuando abre sus ojos, los abre en el lugar de tormento. Y empieza, hermanos, una conversación. Pero lo que me interesa, hermanos, y por esa razón le quiero explicar el por qué este hombre es uno de los personajes favoritos míos. ¿Sabe por qué? Porque en toda la historia en la que Jesús comenta, no da mayores detalles, pero Jesucristo, cuando comenta la historia, hay algo que me llama la atención, y es que Lázaro muere siendo un mendigo. Es decir, que él no recibió ni un solo milagro. La fe no le trajo ningún beneficio social ni económico. La fe no le trajo ningún beneficio más allá de la situación en la que él se encontraba. Él era un mendigo. No sabemos si él nació con ese impedimento. No lo sabemos. No sabemos si él nació siendo directamente un mendigo o pasó algún accidente, pasó algo. No sé, no sabemos. Lo que sí sé, que a pesar de no recibir, hermanos, ningún milagro, no recibir ningún milagro económico, ningún milagro físico, no recibir ninguna respuesta, no recibir ninguna profecía, no recibir ninguna palabra, la fe de este hombre se mantuvo intacta y perseveró hasta el fin, hasta el día que fue llamado a la presencia de Dios. Aleluya. Él perseveró, él perseveró. Nada lo arrancaba de su fe, nada lo apartaba de creer en Dios, aleluya. Nada lo movía, era inconmovible su fe. Por eso, hermanos, es uno de los personajes que más admiro. Porque a pesar de las circunstancias, que nunca fue transformada, su fe no fue quebrantada. Él perseveró, él fue firme, él siguió esperando. Un día tendré mi encuentro con Dios, un día tendré ese encuentro glorioso con Cristo, y eso nadie me lo puede arrebatar, aunque no reciba ningún beneficio, aunque no sea levantado de esta cama. El Señor vendrá, esa trompeta sonará, y un día, gloria a Dios, estaré en las nubes, en la gloria celestial con Él. Por eso me encanta que Jesucristo dice: cuando este hombre muere, es llevado al seno de Abraham. Oiga, hermano, oiga, hermano. Usted pudiera decir: pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Exactamente lo que Jesucristo dijo en Mateo: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Lo que Lázaro hizo para ser salvo no solamente fue creer, sino que también no le puso ningún pero a la fe, ningún pero al Señor. Pero nosotros muchas veces actuamos totalmente ajenos a esta verdad. Sí, Señor, si tú no me haces este milagro, entonces ya no voy a ir a la iglesia. Señor, yo necesito esta respuesta, pero si no me la da, entonces yo voy a cambiar de congregación. Diga, repítale al vecino que tiene la par: bienaventurado el que no haya tropiezo en el Señor. Bienaventurado, hermanos, estas son las cosas que realmente debemos imitar. Estas son las cosas que de veras en nuestro corazón nos deben de fortalecer. Dígale por favor al vecino de la par: retenga la verdad, retenga la verdad, retenga la verdad. No lo venda, no lo cambie, no lo transforme. Retenga la verdad.
Lázaro no le puso un tropiezo a pesar de no recibir ningún beneficio. Y eso le permitió a él perseverar hasta el fin, hasta el momento que Dios lo llamaría a su presencia, reteniendo en él, oiga hermanos, reteniendo en él una fe genuina en Dios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 2 en adelante. Primera de Corintios 15, verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Oiga, iglesia, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Está haciendo referencia el apóstol a los frutos de la fe, a lo que yo mencionaba anteriormente. Jesucristo no se hubiera entregado a morir de no haber sabido con certeza de que el Padre lo resucitaría el tercer día. Lo que el apóstol está diciendo cuando dice conforme a las Escrituras es que Jesús, hermanos, cumplió en él toda la palabra, toda la ley, toda la gracia. En él cumplió todas estas cosas, pero los hizo en fe, creyendo firmemente, y eso lo llevó a producir estas verdades. Por eso el apóstol en el verso 4 está diciendo, oiga, fue sepultado, eso es, creyó hasta la muerte. Y el creer hasta la muerte lo llevó a resucitar al tercer día. Y resucitó. Aleluya. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Es decir, iglesia, debemos de andar como dijo el apóstol Juan, o Pedro, si no me equivoco, debemos de andar como él anduvo. Debemos hacer producir, vivir la palabra. Vivir la palabra. Dígale al vecino que tiene la palabra, hay que vivir la palabra. Hay que vivir conforme a las Escrituras. Hay que vivir conforme a las Escrituras. Iglesia, dígaselo, repítaselo hasta que se convenza a sí mismo que debemos vivir conforme a las Escrituras. No se puede de otra manera. No se puede de otra forma. Es imposible tener una vida cristiana sin estar dando o produciendo los frutos. Rápidamente, Mateo capítulo 5, verso 21. Y nuevamente quizás lo vamos a tener que dejar en continuación porque me quede corto. Aleluya. Mateo capítulo 5, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando Jesús usó estas palabras, pero yo os digo, iglesia, no estaba aboliendo la ley ni agregando sus propias creencias. Debemos entender eso. Más bien, hermanos, estaba dando una mejor explicación
del por qué Dios había establecido esta ley. Por ejemplo, Moisés dijo: no matarás, Éxodo 20:13. Jesús enseñó que ni siquiera debemos llegar a enojarnos tanto como para matar a alguien en la mente, porque entonces ya habremos cometido asesinato en nuestro corazón. Quiero que entienda esto, iglesia. Como los fariseos nunca habían matado a nadie, literalmente leían esta ley y ellos pensaban que la habían obedecido al pie de la letra. Mas sin embargo estaban tan enojados con Jesús que pronto ellos planearían cómo matarlo. Vea qué contradicción ahí. Quiero que entienda el mensaje en este momento. Ellos no tenían problemas a la hora de leer la ley, porque ellos se habían cuidado de no matar a nadie físicamente. Pero llegado el momento, las intenciones del corazón de ellos iban a ser expuesto a la hora de intentar o planificar el asesinato de Jesús. Aunque no harían la maldad de ellos mismos, no lo matarían ellos físicamente, ni siquiera le tocaron. Eso no significa que ellos fueron libres de las consecuencias de la planificación y la materialización de los resultados que había en las intenciones de su corazón, a causa del pecado de la ira que había en ellos. Retener la verdad, iglesia, es que debemos, como cada cristiano debe de comprender que debemos buscar las intenciones de Dios a través de las Escrituras. Porque si solamente leemos la Biblia o retenemos el contenido de ella, nunca vamos a comprender las normas de Dios para la vida y nunca comprenderemos el por qué Dios las dio. Por esa razón, hermano, por esa razón es que Jesús explica que Él no viene a desvalorar la ley, ni a hacerla a un lado, no viene a abolirla, sino que Él viene a cumplirla y viene a explicarla. ¿Cómo es que en realidad esto funciona? ¿Cómo es que debe el cristiano entender que el problema muchas veces radica en nuestro corazón y no en nuestras actitudes? Que el corazón, iglesia, es el templo del Señor. El corazón es el templo, es la morada del Espíritu. Y si nosotros no cuidamos nuestro corazón, dice que el que destruya el templo, Dios le destruirá a él. Por eso Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a explicarla. Cómo se debe de entender, cómo se debe de comprender. Y retomo, iglesia, y termino con el Proverbios capítulo 23, verso 23. Compra la verdad. Eso quiere decir que tiene que pagar un precio. Ese precio no es económico. Ese precio no tiene que ver con finanzas. Comprar la verdad es ofrendar nuestra vida a los designios de la palabra de Dios. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Oiga, iglesia, busque conmigo Segunda de Corintios. Este sí es el último versículo que vamos a leer. Es algo extenso, pero ya voy a terminar. El tiempo fue mi peor enemigo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Oiga lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, oiga, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, son eternas. Perseveremos, iglesia, perseveremos hasta el fin, alcancemos nuestra meta, obedezcamos a la palabra de Dios, o sujetémonos a la voluntad de Dios, y ciertamente la gloria de Dios descenderá con poder y gloria sobre nuestra vida. Retenga la verdad, no la venda, no la negocie, retenga la verdad, convénzase, porque solo hay una respuesta, y ese es Jesucristo. Denle fuerte palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dejar hasta aquí esta meditación de la palabra, reteniendo la verdad. Reteniendo la verdad. Hay muchos vientos hoy en día que están enamorando los sentidos del ser humano. Pero el que se mantiene firme, el que se para en la brecha, el que retiene la verdad, difícilmente vendrá a ser engañado. Difícilmente vendrá, por bonito que se lo pinten, por atractivo que aquello parezca, el que sabe que el único camino hacia Dios es Jesucristo, no vende esa verdad por nada del mundo. Va a seguir perseverando, va a seguir luchando, va a seguir confrontando cualquier cosa. Porque no importa, iglesia, no importa el cómo muramos, no importa cómo va a ser ese momento, no sabemos, solo Dios lo sabe. Lo importante es que cuando ese momento llegue, estemos listos para irnos con el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a dejar a la pastora Raquel con ustedes. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Estamos terminando nuestra transmisión. Lamento por el fallo técnico que no pudimos hacer nada ahí. Pues estamos terminando, como decía, en nuestra página de Facebook. Síguenos como MPI Ciudad de Sion, Colonia Cuscatlán.
También nos puede buscar como @Ciudad de Sion, el Walter. También nos puede buscar en YouTube como MPI CS Colonia Cuscatlán. Pues aquí dejamos nuestra transmisión. Les doy gracias a todos los hermanos que nos estuvieron viendo. Gelson Reyes, Marvin Arquilla, Ana Di Tejada, Dios le bendiga. Mir Rodríguez, Saúl Arevalo, Alexa Lizama, Crispin Reyes, Eddie Misi, Ivonne González. Dios le bendiga a todos. Estamos terminando nuestra transmisión. Dios les bendiga a todos. Suscríbanse a nuestra página de Facebook. Dios les bendiga a todos.